Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has sufrido por algo que nunca ocurrió? ¿O cuántas veces una palabra, una crítica de alguien, un silencio o un malentendido terminaron robándote la paz? ¿Y cuántas de esas veces descubriste días o semanas después que todo había estado únicamente en tu propia mente? Con los años he descubierto algo que cambió profundamente mi manera de vivir. La mayor parte del sufrimiento no nace de lo que sucede, nace de la historia que construimos alrededor de lo que sucede. No reaccionamos a la realidad, reaccionamos a la interpretación que hacemos de ella. Y mientras más alimentamos esa historia, más poder le damos sobre nuestra propia vida. Hace algunos años, fíjate, no recuerdo si fueron 4 o 5 años, llegó a mis manos un libro que seguramente muchos de ustedes conocen, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. La primera vez lo leí como un excelente libro de crecimiento personal, pero hace poco decidí volver a leerlo y esta vez ocurrió algo muy diferente. Después de varios años estudiando filosofía estoica, encontré en sus páginas algo que antes para mí había pasado por alto. Descubrí que los cuatro acuerdos no solamente son principios para vivir mejor, son una disciplina para entrenar tu mente, un camino para recuperar nuestra libertad interior. Y eso es exactamente lo que enseñaban los grandes filósofos estoicos, Marco Aurelio, Epicteto, Séneca. Ellos repetían una idea y una y otra vez. No puedes controlar lo que sucede, pero siempre puedes decidir cómo responder. Entonces comprendí algo que me emocionó profundamente. No importa si una enseñanza proviene de una tradición tolteca, del estoicismo, del budismo o del cristianismo. Cuando una idea contiene verdad, termina conduciéndonos al mismo lugar, a conocernos mejor, a gobernar nuestra mente, a vivir con mayor serenidad, porque al final todas las grandes tradiciones de sabiduría buscan exactamente lo mismo, que dejemos de ser esclavos de nuestras emociones para convertirnos en dueños de nuestras vidas. Y hoy quiero invitarte a recorrer ese camino conmigo, porque quizá descubras cómo me ocurrió a mí también hace algunos años, que la libertad no está fuera de nosotros, siempre, siempre ha estado dentro. Bienvenidos a Los Cabos Estoico, una nueva etapa donde el crecimiento personal, la claridad y la virtud se vuelven nuestra brújula. En un mundo que corre sin sentido, este espacio es una pausa para reconectar contigo, cuestionarte, desafiar tus límites y recordar que la verdadera fuerza nace dentro. Aquí transformamos miedo en propósito, caos en dirección y dudas en aprendizajes. Si estás listo para elevar tu vida, romper viejos patrones y caminar con más conciencia, quédate. Tu mejor versión te está esperando. Comenzamos. Soy Alberto Treviño y esto es Los Cabos Estoico. Hoy quiero compartir contigo una forma distinta de mirar los cuatro acuerdos, no como un libro de autoayuda, no como una lista de consejos para llevarnos mejor con los demás. Quiero que lo veamos hoy como un entrenamiento diario para fortalecer nuestro carácter. Porque el verdadero cambio nunca empieza afuera, empieza dentro de nosotros. Vivimos intentando controlar demasiadas cosas. Queremos controlar lo que los otros piensan, lo que dicen de nosotros, lo que sienten, lo que publican, lo que hacen. Queremos controlar el tráfico, la economía, la política, el comportamiento de nuestra pareja, la educación de nuestros hijos. Incluso queremos controlar, ¿sabes qué? El pasado y preocuparnos por un futuro que todavía ni siquiera existe. Mientras más intentamos controlar el mundo, más ansiedad sentimos, más frustración acumulamos y más nos alejamos, ¿sabes de qué? De la paz que tanto buscamos. Epicteto lo explicó con una claridad extraordinaria hace más de 2000 años. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas
que no. Parece una idea muy sencilla, sí, cuando lo leí la primera vez dije, qué sencillo, ¿no? Pero si realmente viviéramos de acuerdo con ello, nuestra vida cambiaría por completo. Porque el problema no es la realidad, el problema es querer que la realidad obedezca nuestros deseos. Miguel Ruiz llega a esa misma conclusión desde un lenguaje un poco diferente. Nos recuerda que no necesitamos cambiar a los demás, necesitamos cambiar la manera en que interpretamos lo que vivimos. Y esa diferencia lo cambia todo. La calidad de nuestra existencia depende mucho menos de las circunstancias y mucho más de las respuestas que nosotros elegimos darles. Por eso los 4 acuerdos no son simples consejos, son decisiones muy conscientes, son prácticas diarias, son ejercicios para entrenar la mente, igual que entrenamos el cuerpo, porque nadie desarrolla fortaleza física haciendo ejercicio un solo día y tampoco desarrollamos paz interior leyendo un libro una sola vez. La serenidad también se practica. La paciencia también se entrena. La libertad interior también se construye. Y justamente eso es lo que vamos a explorar hoy. 4 acuerdos, 4 decisiones, 4 herramientas extraordinariamente sencillas que pueden transformar la manera en que pensamos, sentimos y vivimos. Porque cuando aprendes a gobernarte a ti mismo, descubres que el mundo deja de tener poder de robarte la paz. El primer acuerdo, ser impecable con tus palabras. Vivimos en una época donde hablar es muy fácil. Un comentario, un mensaje de WhatsApp, una publicación en redes sociales, un correo escrito desde el enojo. Y en cuestión de segundos podemos construir confianza o destruir una relación. Solemos pensar que nuestras palabras afectan únicamente a quien las escucha. Pero la primera persona que escucha cada palabra que pronunciamos somos nosotros mismos. Las palabras que repetimos terminan modelando nuestro carácter. Cuando hablas desde el resentimiento, alimentas precisamente el resentimiento. Cuando criticas constantemente, entrenas a tu mente para encontrar defectos en todo. Cuando mientes, sí, cuando mientes, no solo engañas a los demás, comienzas a perder la confianza en ti mismo. El estoicismo nos recuerda que el dominio de nuestra vida comienza por el dominio de nuestra lengua. Epicteto insistía en la importancia de hablar con medida y escuchar más de lo que hablamos. Ser impecable con tus palabras no significa decir únicamente cosas agradables. Significa hablar con la verdad, pero con prudencia, con respeto y sobre todo responsabilidad. Antes de responder ese mensaje, de escribir ese comentario, antes de reaccionar impulsivamente, haz una pausa y pregúntate, ¿lo que voy a decir mejora la situación o solamente satisface mi gran ego? Porque una palabra puede cerrar una puerta, pero también puede abrir un corazón. Y las personas no siempre recordarán lo que dijiste, recordarán cómo las hiciste sentir. Segundo acuerdo, no te tomes nada de manera personal. Si existe un acuerdo capaz de devolvernos la paz, yo creo que probablemente es este. Durante muchos años viví demasiado pendiente en la opinión de los demás. Si alguien me criticaba, sentía la necesidad de defenderme. Si alguien dudaba de mí, quería demostrar que estaba equivocado. Si alguien no me saludaba, pensaba que había hecho algo mal, hasta que comprendí algo que cambió completamente mi vida. Las personas casi nunca reaccionan por quién eres, reaccionan desde su propia historia, desde sus heridas, desde sus miedos, desde el momento en que están viviendo. Y hoy basta entrar en las redes sociales para comprobarlo. Publicas una fotografía, alguien la critica, compartes una idea y alguien la ataca. Pero si vives intentando agradar a todo el mundo, terminarás dejando de ser tú. Marco Aurelio en una frase lo describió y a mí me encanta. La mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. Qué extraordinaria enseñanza. No permitas que la actitud de otra persona determine la tuya. No entregues el control de tu paz a alguien que ni siquiera sabe lo que estás viviendo tú. Porque cuando permites que cualquier comentario cambie tu estado de ánimo, estás entregando el gobierno de tu vida.
Y un estoico jamás entrega el timón de su barco. Tercer acuerdo, no hagas suposiciones. Si tuviera que elegir entre una de las mayores causas de sufrimiento moderno, sería precisamente esta, nuestra imaginación. Alguien tarda en responder un mensaje y ya pensamos que está molesto. Nuestro jefe dice, necesito hablar contigo mañana. Y pensamos toda la noche imaginando el peor escenario. Nuestra pareja cambia de actitud y comenzamos a escribir una historia completa sin saber que es una sola pregunta. La mente odia los espacios vacíos. Cuando no tiene información, las llena de miedo. Epicteto decía que no son los hechos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Qué vigente suena eso después de más de 2000 años. Hoy sufrimos más en lo que imaginamos que en lo que realmente sucede. He aprendido que hacer preguntas requiere humildad. Suponer requiere ego. Preguntar acerca, suponer separa. Preguntar genera confianza. Suponer destruye relaciones. La próxima vez que tu mente empiece a inventar historias, detente, respira y pregúntate. ¿Esto es un hecho o es solamente una interpretación? Muchas descubrirás que estás perdiendo y peleando contra una película que solamente existe en tu cabeza. Cuarto acuerdo, haz siempre lo mejor que puedas, haz tu mejor esfuerzo. Este es quizá el acuerdo más liberador de todos. Vivimos en una cultura obsesionada con compararse, queremos tener más, lograr más, ser más. Y cuando no alcanzamos el estándar imposible, aparece la culpa. Sentimos que nunca somos suficientes, pero los estoicos no buscaban la perfección, buscaron la excelencia moral, buscaron vivir con virtud, y la virtud consiste en hacer lo mejor posible con las circunstancias que hoy tienes, no con las de mañana, no con las que desearías tener, con las de hoy. Habrá días donde tendrás toda la energía del mundo y habrá otros donde simplemente levantarte de la cama ya será una gran victoria. En ambos casos, haz lo mejor que puedas, nada más, pero tampoco nada menos, porque el resultado nunca depende completamente de nosotros. Nuestro esfuerzo sí, nuestra actitud también, nuestra intención también. Y cuando entiendes esa diferencia, desaparece una enorme carga y dejas de perseguir la perfección. Y comienzas, por fin, a disfrutar el camino. Quiero compartirte algo muy personal. Durante muchos años yo también pensé que la paz llegaría cuando resolviera todos mis problemas, cuando los negocios estuvieran en orden, cuando los proyectos salieran exactamente como los había planeado, cuando las personas entendieran mis razones, cuando pudiera convencer a todos de que yo tenía la razón. Viví muchos años, sí, muchos años creyendo que mi tranquilidad dependía de lo que ocurría allá afuera. Y esa forma de vivir terminó pasándome una factura muy alta. Llegó un momento en que la ansiedad comenzó a controlar mi vida. Dormía poco, mi mente nunca descansaba. Siempre estaba pensando en el siguiente problema, en la siguiente discusión, en la siguiente preocupación. Si alguien me criticaba, quería responder inmediatamente. Si alguien no cumplía su palabra, me molestaba y lo tomaba personal. Si las cosas no salían como yo esperaba, sentía que tenía que arreglarlo todo. Quería controlar lo que simplemente no podía controlar. Hoy entiendo que no estaba peleando con el mundo, estaba peleando conmigo mismo. Y mientras más intentaba controlar el exterior, más perdía mi paz interior. En esa etapa llegaron a mi vida la meditación, el estoicismo y libros como Los Cuatro Acuerdos. No fueron una solución mágica, te lo digo de verdad, no desperté un día convirtiéndome en otra persona. Fue un proceso largo, fue un entrenamiento constante, una decisión diaria. Después vino una de las decisiones más importantes de mi vida. Hace 3 años dejé de beber alcohol. No porque el alcohol fuera un problema de todo, ¿no? Como si fuera mi problema principal, sino porque entendí que necesitaba volver a escucharme, necesitaba paz, necesitaba claridad mental, necesitaba recuperar el gobierno de mi propia vida. Y poco a poco, algo comenzó a cambiar.
Empecé a hacer pausas antes de reaccionar. Aprendí que no todos los mensajes necesitaban una respuesta inmediata, que no toda crítica, fíjate, no toda crítica merece una explicación, que no toda discusión vale la pena, que muchas veces la mejor respuesta es el silencio. Descubrí algo extraordinario. La paz no llega cuando desaparecen los problemas. La paz aparece cuando dejas de entregarles el control de tu mente. Epicteto dijo que no son las cosas las que nos perturban, sino la manera en que las interpretamos. Cuando aprendí esa idea, muchas piezas comenzaron a acomodarse. No podía cambiar mi pasado. No podía evitar que las personas hablaran de mí. No podía impedir que aparecieran dificultades en los negocios o en la vida. Pero sí podía elegir cómo responder. Y esa elección cambió mi manera de vivir. Hoy sigo equivocándome igual o peor que antes. Todavía hay días en los que me impaciento. Todavía hay momentos en los que mi ego quiere reaccionar. La diferencia es que ahora procuro hacer pausas, respiro, observo lo que estoy sintiendo y entonces decido. Porque he descubierto que entre lo que sucede, fíjate, entre lo que sucede y nuestra respuesta, existe un pequeñito espacio. Y ahí en ese pequeñito espacio vive nuestra libertad. Ahí comienza la serenidad. Ahí comienza el verdadero estoicismo. Y curiosamente, ahí también comienzan los 4 acuerdos. Hay algo que me parece verdaderamente extraordinario. Cuando estudias las grandes tradiciones de sabiduría del mundo, descubres que aunque hablan idiomas diferentes, vivían en lugares muy distantes, todos terminan señalando una misma dirección. Miguel Ruiz habla de acuerdos. Los estoicos hablan de virtud. El budismo habla de atención consciente. Jesús hablaba del reino de Dios dentro de nosotros mismos. Cambian las palabras, cambian la cultura, cambia la época, pero el mensaje es el mismo. El verdadero campo de batalla nunca, jamás ha estado afuera, siempre ha estado dentro de nosotros. Epicteto comenzaba su enseñanza con una idea que yo considero una de las más poderosas de toda la filosofía. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Y una vida plena comienza cuando aprendemos a distinguir una de la otra. Parece una idea sencilla, pero imagina lo que pasaría si realmente viviéramos así. ¿Dejaríamos de querer controlar la opinión de los demás? ¿Dejaríamos de sufrir porque alguien nos criticó? ¿Dejaríamos de desgastarnos intentando cambiar a quien no quiere cambiar? Y comenzaríamos a invertir toda nuestra energía en lo único que verdaderamente nos pertenece: nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar y nuestra capacidad para elegir. No es exactamente lo que proponen los 4 acuerdos. No intentan cambiar el mundo, intentan cambiar al observador. Porque cuando cambia el observador, cambia la experiencia de la vida. El estoicismo lo llama virtud. No como perfección, sino como un hábito de elegir correctamente una y otra vez. Elegir la verdad antes que la mentira, la serenidad antes de la impulsividad, la comprensión antes del juicio, la responsabilidad antes que la culpa. Y entonces descubres algo maravilloso. La libertad no consiste en que todo salga como tú quieres. La libertad consiste en que nada de lo que ocurra afuera tenga poder de quitarte la paz que has construido dentro por tanto tiempo. Ese es el punto donde todos los caminos se encuentran. No importa si llegaste aquí a través del estoicismo, de los 4 acuerdos, de la meditación o de tu propia experiencia de vida. Al final, todas las grandes enseñanzas nos invitan a hacer la misma elección: dejar de intentar de gobernar el mundo y comenzar por fin a gobernarte, a gobernarnos a nosotros mismos. Quiero dejarte con un ejercicio que puede cambiar la manera de que terminas cada uno de tus días. No necesitas una hora, no necesitas un retiro espiritual, solo necesitas 5 minutos y la honestidad de mirarte a ti mismo. Los estoicos tenían una práctica que me parece extraordinaria. Al terminar el día revisaban su conducta, no para juzgarse, no para castigarse, sino para aprender un poco. Séneca decía
que cada noche examinaba acciones para descubrir en qué había acertado y en qué podía mejorar. Hoy quiero invitarte a hacer lo mismo. Antes de dormir, apaga el teléfono por un momento, respira profundo y hazte 4 preguntas. ¿Hoy mis palabras construyeron o destruyeron? ¿Hoy permití que la opinión de alguien robara mi paz? ¿Hoy reaccioné a hechos o a suposiciones creadas en mi mente? ¿Hoy di realmente lo mejor que podía dar con las circunstancias que yo tenía? No respondas para quedar bien con nadie, responde con honestidad, porque nadie crece fingiendo. Todos crecemos observándonos a nosotros mismos. Y si alguna de las respuestas no te gusta, no te castigues, mañana tendrás una nueva oportunidad. Eso también es estoicismo. Entender que la virtud no se alcanza en un solo día, se construye decisión tras decisión, hábito tras hábito. Epicteto enseñaba que cada acción fortalece el hábito correspondiente. Cuando permites o cuando repetimos una conducta, fortalece ese modo de ser. Por eso, no intentes cambiar todo en una mañana. Cambia una conversación, una reacción, un pensamiento, un hábito. Porque una buena decisión no cambia tu vida, pero una buena decisión repetida todos los días termina cambiando tu carácter y el carácter sí termina construyendo tu destino. Así que mañana cuando despiertes, no intentes ser perfecto, intenta ser más consciente que ayer, porque al final una buena vida no se construye con grandes momentos, se construye con pequeñas decisiones tomadas una y otra vez. Muy bien, pues ahora pasamos a la recomendación de libro y película. Hay un libro que te quiero compartir, se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Quiero recomendarte un libro completamente, que complementa de una forma extraordinaria el mensaje de este episodio. El poder de la hora nos recuerda que la mayor parte del sufrimiento no ocurre por lo que está pasando, ocurre por lo que nuestra mente recuerda, pero del pasado o imagina del futuro. Él nos invita a descubrir que la paz no es una meta, es una decisión que solo puede tomarse en el momento presente. Cuando aprendes a vivir aquí y ahora, dejas de reaccionar automáticamente. Escucha más, juzga menos, haces menos oposiciones y recuperas el control de tu vida. Al final, eso también es vivir con sabiduría. La película se llama Vivir, es de Akira Kurosawa. Quiero recomendarte una película que considero una auténtica obra maestra. El director cuenta la historia de un hombre que al descubrir que le queda muy poco tiempo de vida, comprende que durante años estuvo simplemente existiendo y decide darle un verdadero sentido a sus últimos días de su vida. Lo que más conmueve de esta película es que nos hace una pregunta incómoda. ¿Estamos viviendo o solo estamos sobreviviendo? Muchas veces personas o pasamos la vida preguntándonos o preocupándonos por lo urgente, por el trabajo, por el dinero, por la opinión de los demás y olvidamos lo verdaderamente importante, vivir con propósito, servir, amar y convertirnos en la persona que realmente queremos ser. Eso conecta profundamente con los 4 acuerdos, porque cuando dejas de vivir para la aprobación de los demás, cuando dejas de inventar historia, cuando hablas con la verdad y y hacer lo mejor que puedas, cada día descubres que una buena vida no se mide por los años vividos, se mide por la manera que has decidido vivirlos. Sí, muy padre la película, te la súper recomiendo, están en las plataformas, tanto libro como película. Ahora quiero terminar con una reflexión. Pasamos gran parte de nuestra vida haciendo acuerdos con el mundo, con nuestra pareja, con los hijos, con nuestros clientes, con el trabajo, con el dinero, con las circunstancias, y sin darnos cuenta, rompemos el acuerdo más importante de todos, el que hacemos con nosotros mismos. Nos prometemos vivir en paz, sí, pero reaccionamos por cualquier comentario. Nos prometemos vivir con libertad, pero seguimos dependiendo de la aprobación de los demás. Nos prometemos ser felices, pero condicionamos esa felicidad a que la vida ocurra exactamente como nosotros queremos. Y ahí, justo ahí comienza el sufrimiento. Porque el verdadero enemigo
Nunca, fíjate, nunca ha sido el mundo. El verdadero enemigo es la mente cuando dejamos de obedecer a la razón. Los estoicos comprendieron algo que cambió la historia de la filosofía. Nadie puede gobernar tu mente a menos que tú le entregues el poder. Nadie puede robarte la paz sin tu consentimiento. Y nadie, te lo digo, nadie puede impedirte vivir con virtud, excepto tú mismo. Por eso, después de recorrer juntos estos 4 acuerdos, quiero invitarte a hacer un quinto acuerdo. Un acuerdo que no aparece en el libro, pero es hacer un acuerdo contigo. Prométete, pase lo que pase, no dejarás de ser la persona que has decidido ser, que hablarás con verdad incluso cuando sea difícil, que no entregarás tu paz por ganar una discusión, que buscarás comprender antes de juzgar y que cada día darás lo mejor de ti. No porque el mundo lo merezca, sino porque ese es el tipo de personas que quieres tú llegar a ser. Porque el estoicismo nunca ha tratado de controlar el destino, ha tratado de formar un carácter. Y cuando formas un carácter, el destino deja de ser miedo. Fíjate lo interesante. Cuando formas el carácter, el destino deja de darte miedo. Séneca escribió que la verdadera felicidad no depende de la fortuna, sino de aquello que llevamos dentro. Esa es la invitación de este episodio. No esperes a que cambie tu trabajo. No esperes a que cambie tu pareja. No esperes a que el mundo cambie. Empieza por el único lugar donde siempre ha comenzado cualquier transformación verdadera, tu propia mente. Porque cuando llegas y gobiernas tu mente, recuperas tu libertad. Y cuando recuperas tu libertad, descubres que la paz nunca estuvo al final del camino. La paz era la forma correcta de recorrerlo. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que necesite recordar que la vida no se mide por los años que acumulamos, sino por los momentos que realmente vivimos. Cada acuerdo que hacemos en la vida marca el destino. Síguenos en nuestras plataformas. Estamos en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok para seguir construyendo juntos una vida con más virtud, más conciencia y más serenidad. Soy Alberto Treviño y esto fue Los Cabos Estoico. El verdadero propósito no es vivir para siempre, sino vivir plenamente. Nos escuchamos en el próximo episodio, si el destino lo permite. Gracias.